Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Paula Andrea Pinzón Chavarro y el día de hoy quiero compartirles de manera sencilla y conversada algunas ideas sobre la psicología contemporánea, especialmente cómo la entendemos hoy y cómo se ha ido construyendo en América Latina. Me basé en dos textos, uno de Chala sobre si la psicología debe verse como una sola disciplina o como varias psicologías, y el otro de Quesada y sus colegas, que habla sobre cómo ha evolucionado la psicología en nuestra región y por qué es importante conocer su historia. La idea es explicar de manera clara y relacionarnos con mi formación como futura psicóloga. Para empezar, quiero contarles una explicación sobre la psicología o psicologías. Cuando leí el texto de Chala, algo me quedó muy claro en que la psicología no puede verse como una sola disciplina rígida, ¿saben? Realmente, cuando uno revisa su historia y sus enfoques, se da cuenta de que hablamos de varias psicologías. ¿Por qué? Porque cada enfoque surgió en contextos diferentes, con preguntas diferentes y con formas distintas de entender al ser humano. Hay enfoques que miran lo inconsciente, otros que se centran en la conducta observable, otros en la percepción, otros en lo cognitivo y así podríamos seguir, ¿no? Entonces, más que una única psicología, yo en lo personal siento que es un campo plural que se complementa. A mí eso realmente me gusta porque me permite ver que no existe una sola respuesta, ¿no? Sino que existen varias para comprender al ser humano y esas varias son varias posibilidades según el contexto y la realidad. Según Chala, existen cuatro formas de ver la psicología y las psicologías, ¿no? Uno, no existe un único marco epistemológico. Como les mencionaba anteriormente, no existe una sola forma de ver la psicología, sino que depende el contexto y depende de la situación, pues podríamos analizar el marco epistemológico de cada situación. Dos, las corrientes responden a realidades distintas. Tres, la diversidad enriquece la comprensión del ser humano. Entonces, entre más diversas sean las poblaciones, pues asimismo podremos comprender diferentes factores en la psicología. Y sobre todo que la práctica psicológica exige flexibilidad y diálogo entre enfoques. No es lo mismo un psicólogo clínico tener terapia con una persona a un psicólogo social y comunitario que tienen que entender mejor los enfoques tanto culturales como socioemocionales, en los que tiene que hablar para ser escuchado y sobre todo para entender a los otros. Tenemos 6 ejemplos de la diversidad psicológica. Unos ya son más conocidos, otros no tanto, o bueno, de unos se habla mucho y de otros no tanto. Entonces, el psicoanálisis este enfoca el inconsciente y en cómo las experiencias tempranas influyen en la personalidad y las emociones. El conductismo explica la conducta a partir de estímulos, respuestas y aprendizaje observable sin intervenir en procesos internos. La Hetzal estudia cómo organizamos la información y percibimos el mundo como totalidades, no como partes separadas. En lo cognitivo analizamos procesos mentales como pensar, recordar, interpretar y sobre todo resolver problemas. Y sobre todo en la psicología social podemos examinar cómo las personas se comportan e interpretan su realidad dentro de grupos, normas y contextos emocionales. Por último, la psicología comunitaria trabaja con comunidades enfocándose en participación, apoyo mutuo, bienestar colectivo y transformación social. Aquí les voy a contar algo y es la disciplina versus la profesión. Ahora entra también ahí el texto de Quesada, ¿no? Y su equipo. Algo muy interesante es cómo ellos explican que en América Latina la psicología no nació al mismo tiempo como disciplina y como profesión. Claro que no. Primero surgió como disciplina, es decir, como un campo de estudio, investigaciones, laboratorios, debates teóricos. Todo eso vino antes. La profesión, es decir, el psicólogo tal cual como lo conocemos hoy, con formación universitaria y áreas de trabajo definidas. Llegó después, llegó después, ¿no? Entonces fue con la creación de programas académicos y la necesidad social de profesionalizarnos y especializarnos que la psicología empezó a consolidarse como una ocupación formal.
¿Qué factores de fortalecimiento hay en la psicología en América Latina? Los autores también mencionan varios factores que ayudaron a que la psicología se volviera un campo de estudio serio aquí en América Latina, ¿no? Porque, por ejemplo, la profesionalización cuando empezó a abrir programas y facultades de psicología, eso dio orden y estructura en América Latina. También ayudó mucho la producción académica local, revistas, investigaciones, congresos. Todo esto permitió empezar a contar nuestra propia historia y no depender solo de modelos europeos o norteamericanos. ¿Sí? Y algo clave fue el interés por mirar críticamente ese pasado, ese que permitió ver esos aportes, se hicieron desde aquí y cómo se fue formando nuestra identidad como región. Quiero contarles qué importancia tiene la historia de la psicología, ¿no? Esto conecta con otro punto importante del artículo, porque es tan clave enseñar historia de la psicología. El texto dice que conocer la historia ayuda a formar pensamiento crítico y es verdad. Cuando uno entiende de dónde vienen las teorías y qué contexto tenían, puede cuestionar lo que aprende y no repetir modelos que tal vez no funcionan en nuestra realidad. Les doy un ejemplo clave. No podemos actuar como nuestros padres o como nuestros abuelos en un ejemplo, por ejemplo, en el tema económico, ¿no? No podemos actuar como ellos, como actuaron hace tantos años en su época, porque son contextos económicos y sociales diferentes. Tenemos herramientas que ellos usaron, pero no quiere decir que esas mismas herramientas nos sirvan para el hoy. Entonces, además de entender la historia, es también ver la disciplina como algo vivo, que ha cambiado mucho y que sigue transformándose. Hay también cuatro pasos importantes en la importancia de enseñar la historia de la psicología. Esta nos permite comprender que las teorías psicológicas no surgieron de manera neutral, sino como respuestas claras a respuestas a problemas y contextos y situaciones específicas del momento en el que estábamos resolviendo pues este problema. La segunda es cómo evolucionó la de psicología, quiénes fueron sus actores clave y cómo ha cambiado a lo largo del tiempo. La tres es brindarnos esas herramientas para analizar y evitar aplicar modelos que no se ajustan a la realidad latinoamericana en estos momentos, en la actualidad. Y sobre todo la cuarta, conocer la historia nos permite tomar decisiones profesionales más conscientes, críticas y ajustadas al contexto social actual. Como reflexión personal desde mi experiencia como estudiante, siento que conocer la historia de la psicología me ayuda a tener una mirada más completa y más humana, sobre todo porque yo quiero trabajar desde lo social y lo comunitario, donde yo sé y es súper importante el contexto, entender el contexto y no aplicar modelos de forma mecánica. La historia me permite ver que cada enfoque tuvo su propósito, ¿no? Pero también sus límites y que como psicóloga debo actuar con mucha conciencia del lugar y de las personas con las que trabajo. La psicología como tal es una diversidad teórica y metodológica, lo que es necesario entenderla como una cantidad de psicologías, más que como una disciplina única, tenemos que entender que la psicología es una rama que debate de otras ramas. Entonces, además, la historia de la psicología en América Latina ha cobrado fuerza gracias a la profesionalización que hemos tenido aquí y también es el interés por comprometernos con nuestro desarrollo propio, ¿no? Conocer esta historia fortalece nuestro pensamiento crítico, apoya la toma de decisiones éticas y sobre todo ayuda a construir una práctica psicológica más consciente y contextualizada. Quiero contarles que esta fue una reflexión general sobre la psicología actual, su diversidad y sobre todo su historia en América Latina. Gracias por escucharme. Espero que este análisis también les ayude a pensar que la psicología es como un campo amplio, crítico y en constante construcción.
Muchas gracias por ver este video.